El tema que voy a compartir con ustedes en esta noche es ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Ya ustedes saben lo que le ocurre a un ciego guiando a otro ciego, ¿verdad? ¿Sí? Los dos caen en el mismo hoyo o tropiezan con la misma piedra. Es un poco difícil eso. El Evangelio según San Mateo y Marcos hablan de esto. Nada más ellos dos escribieron acerca de ciegos, guías de ciegos. Y para darle una afirmación seria a esto que voy a compartir con ustedes, tengo base bíblica suficiente. Por ejemplo, tengo Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Éxodo 21:17, Levítico 20:9, Isaías 29:13, Lucas 6:39 y Mateo 12:34. Suficiente esencia bíblica, ¿verdad? Como para que nadie me diga, no creo mucho en lo que enseñó. Yo también estoy despidiendo el año. Este es mi último mensaje del año. Gloria a Dios, aleluya. Sí, no sé si en diciembre del próximo año tendré la oportunidad de volver a compartir este tema. A veces me llega una sensación muy fuerte, no de que yo no voy a llegar, sino de que Cristo podría, o el acontecimiento del arrebatamiento podría aparecer antes del siguiente diciembre. Por los acontecimientos y profecías bíblicas, todo apunta a que ese suceso grandísimo, grandioso, está tan cerca, más de lo que nosotros podríamos imaginar. Amén, gloria a Dios. Muy bien. San Mateo capítulo 15. Aquí encontramos contaminación ritual y contaminación real. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, que es el que está aquí en medio nuestro o en cada uno de nosotros. Que eso debería de ser, ¿verdad? Amén. El Espíritu Santo de Dios debería estar en cada uno de nosotros, porque somos creyentes. Ya en algún momento declaramos, creímos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y por lo tanto la promesa del Espíritu Santo de Dios tuvo que manifestarse en un cumplimiento verdadero. Muy bien, dice el versículo 1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente o irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas,
Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y amando así a la multitud, les dijo: escuchen, oíd y entiendan. Entended, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Dos contaminaciones. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y seguramente les dijo: claro que sí lo sé. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre ¿cómo dice? Mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo: ¿también ustedes sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto sí contamina al hombre. Porque del corazón salen malos pensamientos. Fíjense de dónde salen: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina a nadie. Así les dijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, exponemos a ti, Señor, esta palabra, clamando a ti, Señor amado, que por tu amor y tu misericordia nos perdones, Señor, todas las faltas que hayamos cometido ante ti en este día. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento a esta palabra, que no salga palabra de mi boca, Señor, humana, sino, Señor amado, que salga, Señor, la verdadera interpretación de tu palabra de mi boca. Bendice, Señor, a tu pueblo. Añádele, Señor, la bendición que tú tienes para nosotros a través de lo que voy a compartir, Señor, con tus hijos. En el nombre de Jesucristo nos declaramos, Padre, en absoluta libertad por el poder de tu palabra y por esa sangre redentora que también nos ha hecho libres de todo pecado. Gracias te damos, Padre, en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nos has guardado, Señor amado, durante este año que ya está finalizando. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesucristo nos dirigimos a ti. Amén, amén. Siéntense, amados hermanos. La Biblia nos enseña desde el principio acontecimientos bonitos y feos. Acontecimientos que causan alegría al corazón y acontecimientos que traen aflicción y tristeza. Por ejemplo, si retrocedemos nuestros pensamientos hasta Sodoma y Gomorra, acontecimiento triste. Tenemos también el acontecimiento de la nación de Nínive, primero alegre y luego triste. Pero el acontecimiento que yo considero más grande es el diluvio. Dios puso a Noé como líder para anunciar el mensaje.
Noé no fue nunca, en ningún momento, un líder ciego. Amén. Gloria a Dios. Él declaró lo que el Señor le mandó a declarar. Y nadie quiso entender. Así que se hicieron ciegos ellos mismos. Y así sucesivamente. La Biblia nos relata de acontecimientos hasta nuestros días. Gloria a Dios. Aleluya. Otro suceso, acontecimiento que dio inicio hace muchos años y ha venido en desarrollo hasta el día de hoy y no tiene mejoría, no ha tenido mejoría ni la va a tener. Cada día va a empeorar y se va a terminar hasta momentos antes de la segunda venida de Cristo a establecer su reino milenario a la tierra. Ahí se va a terminar de lo que hoy voy a hablar. O sea, de ciegos, guías de ciegos. Alabado sea Cristo. Hoy conocemos multitudes de hombres y mujeres que dicen ser cristianos, pero han sido y están siendo guiados por líderes religiosos ciegos. Y están encegueciendo a millones, voy a decir, de seres humanos cristianos, entre comillas. Esto no es mentira. Muchos líderes religiosos ciegos guiando a otros ciegos. Líderes, amados hermanos, estudiosos de la Biblia, comentaristas de la Biblia en algún momento. Satanás los ha enceguecido y los ha convencido de que guíen a multitudes y también los hagan ciegos. Líderes incapaces, amados hermanos, de detener y sostener los valores bíblicos. Los líderes religiosos actuales, como sus predecesores de la antigüedad, son ciegos ante el significado real de hechos importantes, amados hermanos, que están degradando cada vez más el mundo en que vivimos. Amén. Desde los días de Moisés en el desierto, encontramos en la Biblia a 3 hombres llenos de envidia y se autonombraron líderes para querer ellos dirigir al pueblo. Datán, Abirán y Coré, líderes ciegos, e hicieron ciegos a un buen grupo de personas. Todos estos líderes van a enfrentar consecuencias y juicio justo de Dios. Amén. A Coré, Datán y Abirán y su familia y muchos más se los tragó vivos la tierra. Y un grupo de 250 menciona la Biblia que eran líderes. Ayudaban a Moisés en la dirección o en los quehaceres del ministerio de Moisés. También los enceguecieron estos 3 hombres. Y la consecuencia, a estos no se los tragó la tierra. A estos tropezaron con el juicio de Dios y Dios los consumió con fuego. Con unos pequeños incensarios con los que ellos quemaban incienso. Me imagino que la lumbre no debe haber sido tan grande, pero con eso le fue suficiente al Señor para consumirlos con fuego. Por eso decía que hasta momentos antes del establecimiento del reino milenario de Cristo se va a terminar esto. Esto no va a tener mejoría. Pero ¿qué nos recomienda a nosotros esto? Que tengamos cuidado a quién seguimos.
¿A quién escuchamos? Son líderes preparados, estudiosos de la Biblia. Y si yo no estudio mi Biblia, no estudio la Biblia, si no tengo buen entendimiento en ella, me van a convencer fácilmente y me van a hacer a mí también ciego. Y voy a tropezar en lo mismo que ellos van a tropezar en el día del juicio. Así, amados hermanos, guían erróneamente a los creyentes sinceros en asuntos espirituales. Muchos cristianos aceptaron a Jesucristo, se reunieron de alguna manera en una congregación y todo estuvo bien. Pero por algo siguieron al líder ciego. ¿Y cómo lo siguieron? Pues todavía miraban. Hay muchos cristianos caminando en esa situación. Es triste, es lamentable. Y estos líderes, amados hermanos, no comprenden, no logran comprender las sagradas escrituras de ninguna manera. Ahora la pregunta: ¿estaremos nosotros así, con sinceridad, la pregunta? ¿Estaremos nosotros enterados de que este fenómeno que menciono estaba previsto, amados hermanos, en las profecías bíblicas? Yo creo que sí. Todos ustedes están enterados. Mencioné en días pasados que un alto porcentaje de la Biblia es profecía. Unas ya se cumplieron, otras se están cumpliendo y otras están para cumplirse. No sé si a largo o corto futuro. Pero todo lo que aquí está escrito, si no ha tenido cumplimiento o manifestación, se va a cumplir. ¿Cuándo? Le corresponde solamente al Eterno. De los líderes religiosos, amados hermanos, de su época, Jesús profetizó en el versículo 14 que eran ciegos, guías de ciegos. Pero eso sucedió en sus días y ha venido sucediendo, ha venido teniendo cumplimiento y sigue teniendo desarrollo. Ciegos, guías de ciegos abundan por todo el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. En Marcos 12:24 y Mateo 23:16, Jesús también afirmó, amados hermanos, que los líderes del medio religioso no entendían las escrituras. ¿Puede usted imaginarse un líder de esos guiando a multitudes de personas? Y eran guías ciegos, dice, necios e hipócritas, que llevaban al pueblo por un falso camino en asuntos espirituales. Esto está en pleno desarrollo. Y dice que en su ceguera no conocían a Jesús como el Mesías prometido. Y muchas profecías bíblicas, amados hermanos, indican que antes del regreso de Jesucristo, los líderes religiosos del momento cometerán los mismos errores. Ese es el punto 1. El número 2, a manera de pregunta: ¿quiénes han sido cegados? Bueno, fácil, ¿verdad? Los que siguen a los ciegos también pararon siendo ciegos. Muchas profecías bíblicas, amados hermanos, son de aplicación dual.
Su primer cumplimiento ocurrió en tiempos de los profetas y su último cumplimiento será al final de la era, como dije, poco antes del regreso de Jesucristo. Isaías capítulo 28 y versículo 7, este hombre de Dios, mensajero de Dios, profetizó lo siguiente acerca de los líderes religiosos de su época y de ahora. ¿Qué profetizó? Dice, el sacerdote y el profeta erraron, se equivocaron, erraron en la visión. ¿Y qué les sucedió? Tropezaron con el juicio de Dios. Así que ninguno de estos líderes ciegos, religiosos, tendrá escapatoria de tropezar con el juicio de Dios. Isaías también se refirió a los líderes irresponsables de su época y de ahora. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a mirar. Isaías (56) versículo 9 al 12. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque vengan a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Terrible. Moisés también escribió, amados hermanos, de los líderes religiosos ciegos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 y versículo 28 dice: los pueblos israelitas y sus líderes religiosos se han enceguecido. ¿Por qué? Porque no han seguido las instrucciones, los estatutos o los mandamientos de Dios. ¿Por qué se está encegueciendo el pueblo cristiano en nuestros días? Por lo mismo. Y este, amados hermanos, es un aspecto que aparece en toda la Biblia. Este es serio. Cuando menciono o digo en toda la Biblia, podemos ir a 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Ahí el apóstol Pablo explicó, amados hermanos, que Satanás había enceguecido la mente de quienes no creían en la Biblia. Y Satanás sigue haciendo lo mismo en nuestros días a través de esos líderes religiosos ciegos, guías de ciegos. Aún dice, a muchos que dicen creer. No se trata solamente de decir yo creo. Se trata de entender, ajustarnos y someternos a las ordenanzas de nuestro Dios. Jeremías previó un tiempo cuando los profetas, amados hermanos, serán como viento, porque no hay en ellos palabra y mensaje de Dios. Así dice el versículo 13 de Jeremías 5. Pero en el capítulo 23 de Jeremías vamos a mirar algo impresionante.
Jeremías capítulo 23. Primeramente, vamos a mirar el versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Eso hacen los líderes religiosos ciegos. Y en los profetas de Jerusalén he mirado torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Erraron en la visión. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 27. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Terrible. Y el profeta Jeremías termina la profecía, amados hermanos, en el versículo 20. Dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Punto número 3. La manera de pregunta: ¿confusión o corrupción? ¿Qué hacen los líderes religiosos para hacer errar al pueblo, amados hermanos? Creo que algunos de ustedes lo saben, y si no, hoy lo vamos a saber. La mayoría de quienes se declaran cristianos aprende, fíjense bien a dónde me voy a meter, aprenden de estos líderes ciegos religiosos. Aprenden que la Navidad, el domingo de resurrección y el día de reposo dominical son días de observancia fundamentalmente en la religión cristiana. ¿Cuántos están en estos días con la sensación navideña? Son millones alrededor de la tierra. Millones, hasta cristianos fieles, no pueden despegarse de esa atracción pagana, porque es pagana.
Sí, amén. No es santa, es pagana. Pero cuando nosotros, amados hermanos, los que ya entendemos, estudiamos atentamente la Biblia y la historia, nos enteramos, amados hermanos, de que los primeros cristianos no celebraban la Navidad de Jesús. Y sabían que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ya viene la noche del martes, ¿verdad? ¿Qué es más importante? ¿La familia o la reunión de los santos? Habla. Tu sierva escucha. Pues para mí estar reunido aquí con ustedes, alabando y adorando al que me ha concedido un año más según el calendario gregoriano, un año más de vida. Aleluya. Creo que es para mí lo más importante. Y sagrado. Pero ustedes sabrán qué es para ustedes más importante. Si reunirse con su familia aquí, allá, donde sea, o reunirnos aquí los redimidos. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas costumbres navideñas no vienen de la Biblia, sino de las celebraciones de los saturnales romanos. Los primeros seguidores de Jesús no guardaban el domingo de resurrección, sino que seguían el ejemplo de Jesús guardando la verdadera Pascua, dice Lucas 2:41, Lucas 22:15 y 16. A eso se ajustaban, no al paganismo. Pero si buscamos el domingo de resurrección en un libro de consulta, presta atención a esto, no tardamos mucho, amados hermanos, en descubrir sus orígenes paganos. El culto dominical también se tomó de los paganos. Y luego en tiempo de Constantino, los líderes religiosos le dieron un significado supuestamente cristiano. Son millones de seres humanos cristianos, pero ciegos. Yo alabo a Dios porque ustedes no son de ese grupo. Alabado sea Cristo. Siglos más tarde, la Navidad y el Domingo de Resurrección se adoptaron, amados hermanos, en concilios de la Iglesia Católica. Y aunque crecen y crecen, pero carecen de toda base bíblica. Lo lamentable aquí es que estos líderes religiosos mencionan la Biblia, mencionan la palabra de Dios, y eso les es suficiente para atraer a multitudes y convertirlos en ciegos. Alabado sea Cristo. En respuesta, la Biblia da una clara advertencia a lo anterior. Y usted encuentra la advertencia en Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 y 30. En la actualidad, los líderes religiosos, amados hermanos, desconocen estas advertencias bíblicas o las desatienden. Y la mayor parte de sus filigreses siguen el ejemplo ciegamente. Jeremías 5:31 dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes por manos de ellos. Y mi pueblo, y a mi pueblo, así le gustó, así hizo.
¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué van a hacer? Número 4. Las mayorías engañadas. Los líderes religiosos, amados hermanos, que no se guían por la palabra de Dios revelada en la Biblia, y la gente influyente del mundo secular hacen errar trágicamente a la sociedad en el aspecto crucial del comportamiento moral. La Biblia proclama lo siguiente en lo antes mencionado y dice en Isaías 5:20: ¡ay!, dice, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El Dios de la Biblia, amados hermanos, manda claramente y sencillamente para entender, donde dice: no cometerás adulterio. Eso es inmoralidad, Éxodo 20:14. Y Malaquías 2:16, amados hermanos, nos dice que Dios aborrece el repudio, refiriéndose al divorcio y separaciones en el matrimonio. Y en 1 Corintios 6:18 el apóstol Pablo dice: huid de la fornicación, que también es inmoral. Y Levítico 18:22, la Biblia llama abominación al homosexualismo, al lesbianismo. Ahora, en nuestros días, las autoridades, amados hermanos, han establecido leyes de divorcio por mutuo acuerdo y distribuyen dispositivos y anticonceptivos entre adolescentes y se hacen ciegos ante esta cohabitación. Terrible es la situación que se vive en estos días en escuelas, colegios, universidades y en muchos lugares más. Terrible. Gracias a Dios por los hijos que han crecido en el ambiente cristiano, en el ambiente sano de la iglesia. Gracias a Dios por los padres que si los miran errando en algo, inmediatamente enderezan el asunto. Gracias por los hijos que han entendido: hijos, obedeced a vuestros padres. Y gracias a los padres que también han entendido: padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ese es mutuo acuerdo, verdadero y sano. Alabado sea Cristo. Esto que menciono, amados hermanos, son normas tan equivocadas. Normas como estas han dado origen a una sociedad donde se promueve, amados hermanos, la promiscuidad, donde las enfermedades venéreas y el embarazo de adolescentes se ha convertido en epidemia, y donde fracasan muchos matrimonios. Muchos líderes religiosos ofician bodas de personas del mismo sexo. Eso es abominable. Eso es inmoral. Y más, instan, amados hermanos, a sus congregaciones a aceptar la conducta homosexual como algo moralmente correcto. Grandes instituciones religiosas con líderes ciegos guiando a otros ciegos aprueban y respaldan este tipo de inmoralidad en sus iglesias. Otros
Llegan al extremo de ordenar ministros que practican estas cosas abiertamente, desdeñando, amados hermanos, las advertencias de las escrituras incontables. Son incontables los predicadores, amados hermanos, que enseñan. Fíjense bien en esto, lo que enseñan esos líderes religiosos ciegos. Enseñan que ya no es preciso guardar las leyes de Dios. Y cuando alguien las guarda, las enseña o aplica la sana doctrina en una congregación grande o pequeña, lo señalan de extremistas, de legalistas. No es extraño, para nada, que los medios de difusión presenten noticias constantes, amados hermanos, sobre sacerdotes, pastores y políticos que cuando se hallan o se encuentran culpables de cometer abuso sexual infantil, adulterio o fornicación, o de robar y decir mentiras, no es extraño que insistan en llamarse cristianos y se niegan a renunciar al cargo. Y en muchos casos, sus seguidores continúan aceptándolos y apoyándolos. Aquí cerquitita, en México, hay una institución religiosa grande, donde su líder ahora está en la cárcel. Y muchos seguidores lo apoyan. Están orando para que lo dejen libre, para que siga cometiendo esas inmoralidades con sus feligreses. Ya lo declararon culpable, ya lo sentenciaron. Eso quiere decir de que le probaron las acusaciones. Pero por allá están orando y dicen que él es inocente. Y que están orando para que los jueces sean justos y lo dejen en libertad. Ahí ese líder ciego, guía de ciegos, promueve, acepta el homosexualismo y el lesbianismo. Sí, por aquí cerquita había una iglesia con el nombre de esa institución. O sea, tenían, amados hermanos, cobertura de esa institución. Y ya lo testifiqué aquí una o dos veces, no sé cuánto. Un homosexual en medio de dos siervas, vestido de la misma manera, las dos y el uno. Yo lo pude distinguir hasta que se acercó y lo escuché hablar. Eso no es extraño en estos días. Seguramente en otras instituciones religiosas esto tiene aprobación. Hombres homosexuales que se dan al valor de decir: Dios así me hizo. Mujeres lesbianas: Dios así me hizo. Todos somos hijos de Dios. Y se olvidan de lo que dice aquí al principio de la creación. Varón y hembra creó Dios. Hizo Dios. Varón y hembra. Aleluya, gloria a Dios. No hay otra cosa que decir. Muchas personas, amados hermanos, no se dan cuenta de que al rechazar las guías morales de la Biblia y seguir en su lugar, amados hermanos, a intelectuales ciegos, van a terminar ciegos como ellos. Debemos atender muy bien nuestra situación como cristianos, como hijos de Dios. Atendamos muy bien lo que somos en Cristo. No somos ciegos, ni estamos ciegos. Y vamos a luchar, vamos a defender nuestra verdad, nuestra fe, la verdad de Dios y nuestra fe, la vamos a defender.
Porque si no lo hacemos, terminaremos ciegos, Gloria a Dios. guiados por otros ciegos, y ciegos con astucia suficiente, hasta comentaristas de la Biblia. Aleluya. En una ocasión, cuando estábamos todavía en la célula en casa, teníamos una vecina muy fiel, todos los días viernes ahí estaba, alabando y de acuerdo con la verdad. De repente se ausentó unos días y luego aparece, ya no llevaba la Biblia. Y cuando se le pregunta cuál era el motivo de esa ausencia, no, es que ahora me están evangelizando otras personas, dice. Y esos parece que sí estudian, dijo, o sea, que nos señaló de Aleluya. eso. Gloria a Dios. Los testigos de Jehová le habían cerrado los ojos y el entendimiento. Eso sí estudian, dijo. Gloria a Dios. Así está la situación. Nuestra sociedad ha regresado a la descomposición moral. Amados hermanos, esa descomposición que el apóstol Pablo observó en la antigua Roma. Le invito a que lea Romanos capítulo 1, en casa, aquí no. Ahí va a encontrar tremendo mensaje de la inmoralidad que se viene moviendo desde esos días y antes hasta nuestros días, y se va a seguir moviendo esa inmoralidad, amados hermanos, tan horrible, horrible. Hombres que el Señor los considera ahí a mente reprobada. Qué triste que Dios me diga: Moisés, te miro con mente reprobada. ¿Qué podría hacer o qué puede hacer un ser humano con la mente reprobada? Aleluya. Mientras tanto, amados hermanos, el Dios de la Biblia advierte proféticamente. Jeremías capítulo 2, versículo 8 y versículo 19. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Eterno? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Todos esos pastores, líderes religiosos, son pastores. Tu maldad te castigará, dice, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, le dice, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Eterno tu Dios. Terrible. Y el punto número 5 y último: ceguera profetizada. Al principio lo mencioné. Jesús dijo a sus discípulos que estuvieran muy atentos a una serie de sucesos mundiales que señalarían, amados hermanos, su próximo regreso. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Tremenda profecía. En años recientes, esos sucesos se han hecho más evidentes y ahora se repiten con mayor frecuencia. No hay duda. Sin embargo, amados hermanos, la mayoría de los líderes religiosos ignoran o restan importancia a estas profecías. Y lo hacen proclamando que no podemos saber si Jesucristo regresará o cuándo lo hará. Nadie sabe, dicen ciertos, algunos o muchos líderes religiosos ciegos. Y convencen a la gente. Es cierto, dice la gente, desde que tengo uso de razón escucho que Cristo ya viene, y ya tengo 80 años y no ha venido. Entonces es verdad lo que estos dicen. Los críticos de las escrituras las atacan, amados hermanos, tildándolas de colección de fábulas
y asegurando que la idea de Dios es una ilusión. A la gente le gusta que le hablen bonito, que le digan que todo está bien, que no pasa nada, que todo es una ilusión. La Biblia no es una ilusión. La Biblia es una revelación divina. Y no solamente eso, es poderosa revelación. Amén. Gloria a Dios. Agregan que Jesús, fíjese bien en lo que hacen estos ciegos, guías de ciegos, ciegos religiosos, guías de ciegos y críticos de la Biblia. Agregan que Jesús sí llegó a existir, pero se equivocó tristemente, dicen, en cuanto a su misión e identidad. Se equivocó Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. Y mucha gente cree estas mentiras. Nunca leen la Biblia. Su relación con la Biblia es muy limitada. Y por lo tanto tienen que creer lo que el líder ciego comparte. Este amplio escepticismo sobre las escrituras y la ignorancia respecto de las profecías bíblicas no debe sorprendernos a nosotros para nada. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículos 1 al 9, el apóstol Pedro profetizó, amados hermanos, que en los postreros días vendrán burladores, personas que ignoran, porque desean ignorar lo que está claramente consignado en la Biblia. No es de extrañarnos. Satanás ha engañado, dice, a todo el mundo, ¿verdad? Pero yo voy a decir en esta noche por mi persona y por cada uno de ustedes, casi a todo el mundo. Gloria a Dios. A mí no me tiene engañado y a ustedes creo que tampoco. Aleluya. Entonces es casi a todo el mundo. A todos, ¿no? Porque estaríamos nosotros incluidos ahí, ¿verdad? Alabado sea Cristo. Entonces ha engañado casi al mundo entero. Pocos saben lo que la Biblia enseña e incluso menos son los que creen en sus enseñanzas. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4 y Apocalipsis 12, 9 nos declara esto, nos enseña esto. Todo lo anterior, amados hermanos, explica por qué la mayoría de los líderes religiosos son vigilantes ciegos que guían a otros ciegos. En Marcos 13, versículo 32 al 37, Jesús dijo que su regreso tomará por sorpresa a la mayoría de gente. Profecía. Unos estarán en esto, otros en aquello, como en los días de Noé, dice, ¿verdad? Unos estaban en fiesta, casándose, emborrachándose, en inmoralidades de todo tipo, y no les importaba el mensaje, no les importaba la advertencia. Hoy en día, usted le dice a alguien, arrepiéntase y reconozca la necesidad de su salvación, crea en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es su Salvador. Muchos se atreven a decir, sí, yo ya creí y yo creo que Jesucristo es mi Salvador, yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Dicen, es mentira. Nunca van a una iglesia. Y si son católicos tampoco nunca van a misa. Y los que van a misa en la mañana, en la tarde, andan bien borrachos. Las muchachas se van al baile. Pero en la mañana se fueron a adorar, se fueron a santificar. Es terrible.
la guianza que le están dando a la humanidad, amados hermanos, por esos medios religiosos. Terrible. Y termino con esto. Póngase de pie. Les dejo esto para la reflexión. Relájese. No nos dejemos adormecer, enceguecer. No nos dejemos. Tenemos suficientes argumentos para defendernos, para defender la verdad de las Escrituras y nuestra fe. Yo os he dado potestad, dice el Señor. Entonces, hagámonos de la armadura que Dios quiere poner en nosotros, en nuestras manos, para poder defender nuestra fe, amados hermanos, y no dejarnos adormecer, no dejarnos que nos hagan ciegos esos líderes religiosos. No nos dejemos adormecer por quienes no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Poderoso es nuestro Dios. Damos gracias a Dios por su bondad, por su amor y su misericordia. Dios es bueno. No tengamos en poco la profecía, porque se va a cumplir. Nadie podrá evitar el cumplimiento de la profecía. Estemos atentos. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Y esto a nosotros nos da como señal que el arrebatamiento de la iglesia, que será primero, está cerca. Y luego ese suceso terrible de la segunda venida de Cristo a la tierra, donde va a establecer su reino milenario, ¿verdad? Y donde será lo que mencioné hace un tiempo atrás, el día del Señor, cuando reúna a todas las naciones para juzgarlas. Habrá epidemia, amados hermanos, castigadora. Dios va a castigar con epidemia a un grupo de seres humanos terrible. Y cuando Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los que le siguieron sean lanzados al fuego, al lago de fuego y azufre, entonces se terminará, amados hermanos, lo que hoy mencionamos. Ahí tendrá fin lo de líderes ciegos religiosos. Por lo tanto, estemos atentos, puestos los pies en la roca inconmovible. No nos dejemos arrastrar, amados hermanos, por mentiras. ¿Por qué tenemos que escuchar mentiras del predicador? Si aquí tenemos toda la verdad revelada, todo lo que necesitamos para saber defendernos, aquí está. No descuide la Biblia. Interésese por ella, aunque sea poquitos minutos. Gloria a Dios. Amén. Mañana es el culto juvenil. Gloria a Dios. Mañana es el culto de los niños y adolescentes. Me imagino que se han de haber preparado bien. Han de haber invitado almas, jóvenes inconversos, para que vengan a ver su ejemplo y que digan: wow, yo quiero ser como ese amiguito. De razón que no habla como yo. Así dicen. Alabado sea Cristo. No me voy a meter en problemas.
Gloria a Dios, hermano Miguelito, el tiempo es suyo. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Amados hermanos, Cristo vive.